Hola a todos, mi nombre es Camilo Gómez Araya y soy su profesor auxiliar en el curso de álgebra lineal. Esta es la clase auxiliar 1, cuyo tema será matrices. Entonces, la tabla de contenidos. Bueno, primero veremos un problema de matrices nilpotentes. Segundo, revisaremos un problema del apunte. Y tercero, veremos un problema de tipo control sobre matrices unitarias. Entonces vamos al problema 1 de matrices nilpotentes. Entonces, dada una matriz A de n filas y n columnas con coeficientes en K, es decir, una matriz cuadrada, vamos a decir que A es nilpotente si existe un natural P mayor o igual que 1, tal que la potencia de A a la P es la matriz nula. Entonces la pregunta, ¿por qué A no puede ser invertible? Entonces para eso, bueno, dado este A, matriz de n por n, a coeficientes en K, nilpotente, vamos a suponer que A es invertible. Vamos a definamos el siguiente conjunto. S son los P en N, bueno, con P mayor o igual que 1, tales que hacen que la potencia de la matriz A a la P es la matriz nula. Entonces la primera observación que podemos hacer es que este conjunto es no vacío, pues A es nilpotente. Entonces, dado que este conjunto es no vacío, podemos definir K como el elemento mínimo de S. Entonces hay que ponerse en dos casos. Si K vale 1, entonces A a la 1 es la matriz A, ¿cierto? Y por hipótesis nosotros sabemos que A elevado a esta potencia, y en este caso es 1, va a ser la matriz nula, ¿cierto? Pero sabemos que la matriz nula es no invertible. Pero esto es una contradicción con el hecho de que A sea invertible, ¿cierto? Entonces este caso no puede ser. Entonces vámonos al otro caso. K mayor que 2, ¿cierto? Entonces tenemos que A a la K, que es lo mismo que A por A a la K menos 1. Podemos escribirlo de esa forma. Pero, dado que sabemos que este es el mínimo de este elemento, ¿cierto? O sea, este K es el mínimo potencia que hace a 0, ¿cierto? Entonces sabemos que este A a la K es igual a la matriz nula. Entonces fijémonos, concentrémonos en esta igualdad. Entonces, como A es invertible, vamos a multiplicar por la izquierda esta igualdad. Entonces nos va a quedar A, o sea, esto va a implicar que A a la menos 1 por A a la K menos 1 es igual a 0, a la matriz 0 por A a la menos 1, ¿cierto? Entonces
Esto es la identidad de n por n, ¿cierto? La identidad por cualquier matriz da esa matriz, ¿cierto? Y la matriz 0 por cualquier matriz da 0. Entonces esto va a implicar que a elevado a la potencia k menos 1, ¿cierto? Va a ser la matriz nula. Pero eso va a implicar que k menos 1 está en nuestro conjunto S, es decir, de las potencias que anulan mi matriz. Pero esto es una contradicción con el hecho que k es el valor mínimo de este conjunto S. Entonces, ¿cuál fue el error acá? El error acá fue suponer que A es invertible. Entonces, A no es invertible, no puede ser invertible. Bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente parte, que si tengo A una matriz nilpotente, entonces vimos que A no podía ser invertible, pero vemos que la identidad menos esa matriz es invertible y encontremos su inversa. Entonces, queremos encontrar una matriz B de n por n a coeficientes en K, tal que I menos la matriz A, la identidad menos la matriz A, por esta matriz B sea igual a la identidad. Esto va a implicar necesariamente que esa matriz B que encontremos va a ser la inversa de la identidad menos A. Entonces una observación acá es que para que esta matriz I menos A tenga inversa, ¿cierto? Es suficiente que A tenga inversa por un solo lado. Porque recuerden que su definición de inversa es que tenga tanto inversa por la izquierda o por la derecha. Y por la derecha. Ya, entonces, para hacer eso, recordando que la matriz identidad conmuta con todo. Bueno, como A es nilpotente, entonces va a existir un M mayor o igual que 1, es decir, un natural, mayor o igual que 1, tal que A elevado a M es la matriz nula. Entonces notamos lo siguiente, que I menos la matriz A por I más A más la suma de las potencias de A, ¿cierto? Hasta llegar hasta M menos 1. Esto va a ser lo mismo que la identidad por toda esta matriz menos A por toda esta matriz. Es decir, va a ser igual a la identidad más A al cuadrado hasta A a la M menos 1 menos A menos A al cuadrado menos pasando por M menos 1 y llegando hasta A a la M. Entonces este A se va con ese A de ahí, este A al cuadrado se va con ese al cuadrado ahí, todas estas potencias intermedias se van con las potencias intermedias de acá, y este A elevado a M menos 1 se va con ese A elevado a menos 1. Entonces finalmente me va a quedar I menos A elevado a M. Pero como nosotros sabemos, A elevado a la potencia M es la matriz nula. Entonces esto va a ser I, la identidad de n por n, ¿cierto? La matriz 0. Y eso es lo mismo que la identidad. Es decir, encontramos una matriz tal que si la multiplicamos por I menos A me da la identidad. Es decir, la inversa de I menos A, que lo notamos por esto porque sabemos que es único, va a ser igual a la identidad más A al cuadrado
hasta a elevado a m menos 1, siempre que m sea el índice de nilpotencia de la matriz A, es decir, tal que si tenemos la matriz A y la elevamos a m, es la matriz nula. Ya, ahora vamos a pasar al problema del apunte. Bueno, como el profesor me pidió que no fueran tantos problemas, a lo más 2, entonces este problema va a quedar propuesto. Pero es bueno para ustedes porque significa que van a tener la oportunidad de hacerlo. Y el problema es el siguiente. Entonces les dicen que tomen esta matriz, toda esta matriz, le resten la identidad y comprueben que si lo elevan a la potencia n, donde n es la dimensión de la matriz, ¿cierto? Que es cuadrada, les va a entregar la matriz nula. Es decir, esta matriz n es nilpotente con índice n, con potencia n. Después les piden mostrar que esta matriz C entonces es invertible. Y su inversa está dado por eso que está ahí. Entonces para eso tienen que recordar cómo se define n. Entonces para esto lo que están preguntando, una indicación para que noten, es decir, lo que le están preguntando es la inversa de C, que es lo mismo que I más n a la menos 1 con n nilpotente, más en particular n elevado a la potencia n, la dimensión de la matriz, es igual a la matriz nula. Fíjense que esto es muy parecido, es similar al problema que acabamos de hacer, que era I menos A a la menos 1, ¿cierto? Con A a la M nilpotente de índice M, ¿cierto? Es muy similar. En este caso tienen la identidad más una matriz nilpotente, quieren saber cuánto es la inversa de eso, y nosotros en el problema anterior acabamos de hacer cuánto es I menos una matriz nilpotente de índice M. Ahora vamos a pasar al siguiente problema, que es sobre matrices unitarias. Entonces, dada una matriz U cuadrada de n por n a coeficientes reales, diremos si es unitaria. Si tomamos su traspuesta, la multiplicamos por la matriz original y nos entrega la identidad. Ya, entonces nos piden demostrar que si tenemos U1 y U2, dos matrices unitarias, entonces su producto U1 por U2 también es unitaria. Es decir, hipótesis. Nuestra hipótesis es que U1 es unitaria. ¿Qué significa eso por definición? Que si tenemos U1, la transponemos y la volvemos a multiplicar por U1, esto nos va a entregar la matriz identidad, ¿cierto? Y al mismo tiempo U2 es unitaria, es decir, U2 traspuesto por U2 también nos va a entregar la matriz identidad. Entonces, por demostrar que U1 por U2 es unitaria, queremos demostrar que U1 por U2, esa matriz es unitaria. Entonces es equivalente a probar que esa matriz traspuesta por la matriz original, U1 por U2, me entrega la matriz identidad. Entonces procedemos por el lado izquierdo de esta igualdad que queremos demostrar. Tenemos U1 por U2 traspuesto por U1 por U2. Entonces recordemos que el traspuesto de un producto es el producto de las traspuestas, ¿cierto? Pero en orden inverso. Es decir, esto es U2 traspuesto por U1 traspuesto por U1 por U2. Pero ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que U1 es traspuesto, ¿cierto? Fíjense que nos gustaría juntar U1 traspuesto con U1. Bueno, alguien podría pensar que podríamos juntar U2 traspuesto con U2, ¿cierto? Al tiro. Pero recuerden que el producto de matrices no es conmutativo. Entonces usamos la asociatividad del producto, es decir, podemos asociar estos paréntesis acá. U1 traspuesto por U1 por U2. Entonces esto va a ser igual. Bueno, 1 traspuesto por U1. Nosotros sabemos que esto, como U1 es unitario, esto es la identidad. Entonces me va a quedar U2 traspuesto por la identidad por U2. Pero esto a su vez
la identidad por cualquier matriz me da esa misma matriz, entonces me va a quedar U2 traspuesto por U2. Pero sabemos que U2 también es unitaria, es decir, este producto U2 traspuesto por U2 me va a entregar la identidad. Es decir, que acabamos de probar que U1 por U2 traspuesto por la misma matriz me da la identidad. Es decir, concluimos que U1 por U2 es matriz unitaria. Ahora vamos a pasar a la siguiente parte, que es, dado θ un real cualquiera, nos definen la matriz R de θ, es decir, depende de este parámetro θ, como la matriz de 2×2, donde sus entradas son coseno de θ menos seno de θ, seno de θ, coseno de θ. Entonces nos piden demostrar que para cualquier θ en R, R de θ es unitaria y que su inversa es R de menos θ. Entonces veamos que R de θ es unitaria. Veamos eso. Entonces, ¿qué tenemos que demostrar? Por demostrar que si nosotros consideramos la traspuesta de esta matriz y lo multiplicamos por la matriz original, esto en nuestro caso nos tiene que dar la matriz identidad de 2×2. Entonces procedemos. Tenemos que hacer la traspuesta de esta matriz de rotación por la matriz de rotación original. Entonces esto es equivalente a coseno de θ, seno de θ, seno de θ, o sea, menos seno de θ porque transpusimos, ¿cierto? Por coseno de θ, por la matriz original que es coseno de θ menos seno de θ, seno de θ, coseno de θ. Entonces, bueno, la multiplicación de estas dos matrices nos va a dar otra matriz de 2×2. Entonces recordemos cómo se multiplican estas matrices. Para el primer elemento que nos va a quedar acá, esto va a ser equivalente a multiplicar la primera fila por la primera columna de la otra matriz. Es decir, va a ser coseno de θ por coseno de θ más seno de θ por seno de θ. Es decir, esto va a ser equivalente a coseno al cuadrado de θ más seno al cuadrado de θ. Ahora, para el segundo elemento va a ser la primera fila por la segunda columna. El elemento de acá va a ser coseno de θ por menos seno de θ, que es menos coseno por seno, más seno de θ por coseno de θ. Si lo sumamos, eso nos va a entregar 0, ¿cierto? Análogamente, si queremos el elemento de esta matriz, va a ser menos seno de θ por coseno de θ más coseno de θ por seno de θ. Eso va a ser 0 también. Y ya en el último elemento va a ser esta fila por esta columna, es decir, menos seno al cuadrado de θ, o sea, menos seno por menos seno, es decir, seno al cuadrado. Aquí nos va a quedar seno al cuadrado de θ más coseno por coseno, eso es coseno al cuadrado de θ. Entonces nosotros recordamos que tenemos coseno al cuadrado más seno al cuadrado, lo mismo acá, es exactamente igual a 1, es decir, esto sería entonces la matriz 1, 0, 0, 1. Es decir, la matriz identidad de 2×2, demostrando lo primero que es R de θ es unitaria. Ahora queremos demostrar que la inversa de esta matriz de rotación no es nada más que tomar esta matriz de rotación y hacer menos el ángulo θ.
Entonces, con lo que acabamos de hacer recién, de probar que r de teta es unitaria, tenemos que r de teta traspuesta por r de teta es la matriz identidad de 2 por 2. Es decir, encontramos una inversa por la izquierda de la matriz de rotación r de teta. Es decir, la inversa de esta matriz R, recordemos que para una matriz es suficiente para ser inversa por un solo lado, ¿cierto? Entonces en este caso es por la izquierda. La inversa de esta matriz R en el parámetro θ va a ser la traspuesta de esta matriz. Es decir, tenemos que transponer esta matriz, ¿cierto? Transponemos esta matriz es cambiar de lugar esta entrada por esta otra, ¿cierto? Es decir, nos va a quedar que es coseno de teta, seno de teta, menos seno de teta, coseno de teta. Pero comparemos este resultado con r de menos teta. Entonces donde dice teta, cambiar por menos teta. Es decir, me va a quedar coseno de menos teta menos seno de menos teta, seno de menos teta, y este va a ser coseno de menos teta. Entonces recordemos que la función coseno es par, entonces aquí me va a quedar coseno de teta y aquí me va a quedar coseno de teta. La función seno es impar, entonces cuando hago seno de menos algo y tengo un menos afuera, eso es lo mismo que seno de teta. Y aquí, bueno, como también dijimos que seno es impar, entonces seno de menos teta es lo mismo que menos seno de teta. Y si nos fijamos, esta matriz es igual a esto, que es la traspuesta de R, pero a su vez es justamente la inversa de la matriz R en el parámetro θ. Es decir, justamente mostramos que la inversa de esta matriz R es nada más que tomar la matriz original, pero ahora en el parámetro menos θ. Bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente parte, que es que nos piden calcular la matriz, el cuadrado. O sea, ahora vamos a pasar a la siguiente parte, que es calcular el cuadrado de esta matriz de rotación en el parámetro θ, y nos piden deducir una fórmula para las potencias n-ésimas de esta matriz R en el parámetro θ, para cualquier n natural. Entonces, una indicación que nos va a hacer muy útil es que mostremos que para cualquier alfa y beta real, la matriz R de alfa, producto matricial con la matriz R de beta, no es nada más que la misma matriz R de alfa más beta. Entonces vamos a proceder a demostrar esto. Entonces tenemos R de alfa por R de beta. Entonces R de alfa, ¿qué es lo que es? Es coseno de alfa. Aquí iría menos seno de alfa, ¿cierto? Seno de alfa, coseno de alfa, por producto matricial, ¿cierto? De coseno de beta, ¿cierto? Por menos seno de beta, seno de beta, coseno de beta. Entonces, como habíamos visto en delante como era el producto de matrices, esto es. Entonces este producto nos va a entregar la siguiente matriz, una matriz un poco grande. Entonces primero una matriz de 2 por 2, ¿cierto? Entonces el primer elemento de esa matriz, elemento 1, 1, va a ser la primera fila por la primera columna. Es decir, va a ser coseno de alfa por coseno de beta, menos seno de alfa por seno de beta.
seno de alfa por seno de beta. Ahora, el segundo elemento de esta matriz, es decir, la fila 1, columna 2, va a ser multiplicar la fila 1 por la columna 2, es decir, va a ser coseno de alfa por menos seno de beta más menos seno de alfa por coseno de beta. Es decir, menos coseno de alfa por seno de beta más seno de alfa por coseno de beta. Y ahora, análogamente, estos dos va a ser, o sea, el elemento en la segunda fila, primera columna, va a ser segunda fila por primera columna. Es decir, va a ser seno de alfa por coseno de beta y ahora el último elemento, que es segunda fila, segunda columna, va a ser la segunda fila por la segunda columna. Es decir, va a ser menos seno de alfa por seno de beta más coseno de alfa por coseno de beta. Pero eso es lo mismo que está acá. Es decir, es coseno de alfa, coseno de beta, menos seno de alfa por seno de beta. ¿Cierto? Entonces, si recuerdan sus identidades trigonométricas, coseno de alfa por coseno de beta menos seno de alfa por seno de beta es lo mismo que coseno de alfa más beta. Y lo mismo acá. Esto va a ser coseno de alfa por seno de beta más seno de alfa por coseno de beta. Esto va a ser menos seno de alfa más beta. Y lo mismo acá, tenemos lo mismo acá, pero con signo positivo, es decir, seno de alfa más beta. Y análogamente, esto es coseno de alfa más beta. Es decir, obtuvimos una matriz cuyas componentes son coseno de algo, menos seno de algo, seno de algo, coseno de algo. Eso no es nada más que estas matrices R, pero ahora de argumento alfa más beta. Demostrando esto que aparece aquí. Con esta indicación probada que nos va a simplificar bastante los cálculos, pasamos a calcular esto de aquí y deducir una fórmula para las potencias enésimas de estas matrices R en el ángulo θ. Entonces, por definición, tenemos que R de θ, el cuadrado de esta matriz, no es nada más que la matriz producto matricial consigo mismo, ¿cierto? Pero por esta fórmula sabemos que esto es lo mismo que la matriz R de θ más θ, entonces esto es lo mismo que R de 2θ, ¿cierto? Análogamente, tenemos esta matriz R al cubo. Esto por definición de potencia va a ser R de θ al cuadrado, ¿cierto? Producto matricial con R. Pero por la parte anterior nosotros sabemos que R de θ al cuadrado es lo mismo que R de 2θ producto matricial con R de θ. Y si usamos esto de acá, R de 2θ por R de θ, lo mismo que R de 2θ más θ, que es lo mismo que R de 3θ. Entonces podemos seguir así indefinidamente hasta llegar a que R de θ a la n es lo mismo que R. ¿Qué es lo que cambia? Cuando tengo el cuadrado de R de θ, entonces esto es R de 2θ. Cuando tengo el cubo de R de θ es R de 3θ. Entonces lo lógico pensar es que R de θ a la n es R de n de θ y que esto sea cierto para todo n en los naturales.
¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos probar esto? Cuando siempre nos piden probar algo que dependa de n, ¿cierto? Por lo general uno utiliza inducción. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, demostrar que lo siguiente, que r de teta a la n es lo mismo que r de n de teta. Entonces vamos a proceder por inducción. Entonces veamos el caso base. Ya vemos que por lo que discutimos recién se cumple para n igual a 1 e igual a 2, ¿cierto? Vemos que se cumple para n igual a 0. Entonces r de 0 por teta es r de 0, ¿cierto? R de 0 por definición es coseno de 0 menos seno de 0, ¿cierto? Seno de 0, coseno de 0. ¿Cuánto es coseno de 0? 1, ¿cierto? Y seno de 0 es 0. Es decir, esto me entrega la matriz 1, 0, 0, 1. Es decir, esto es la matriz identidad de 2 por 2, ¿cierto? Y por definición de matriz potencia, ¿cierto? Tenemos que esto es lo mismo que r de teta a la 0. Así es como se definen las potencias. Ahora pasamos al paso inductivo. Donde suponemos que se tiene la fórmula para un cierto n, ¿cierto? Lo que se llama la tesis inductiva. Por demostrar que se tiene para n más 1, es decir, que r de teta a la n más 1, ¿cierto? Es r de n más 1 por teta, ¿cierto? Bueno, partemos del lado izquierdo, tenemos que r de teta a la n más 1 es nada más que r de teta a la potencia n, producto matricial con r de teta, ¿cierto? Pero por hipótesis, nosotros sabemos que esto de acá es lo mismo que la matriz r de n de teta. Es decir, esto es r de n de teta, producto matricial con r de teta. Y por la propiedad que vimos delante, cuando multiplicamos dos de este tipo de matrices, C es la misma tipo de matrices, pero se suman los argumentos. Es decir, esto es r de n de teta más teta, factorizando el teta. Esto es lo mismo que r de n más 1 por teta, que era justamente lo que queríamos probar. Es decir, se tiene esta fórmula para todo n en n, partiendo desde n igual a 0. Ahora vamos a pasar a la última parte, que es, dada U, una matriz de n por n coeficientes en R, triangular superior y unitaria. Nos piden probar que entonces, que si es triangular superior y unitaria necesariamente es diagonal, y nos piden determinar los valores de R que pueden tomar los coeficientes en la diagonal de U. Ya, entonces por definición tenemos que U es unitaria, lo que implica que su inversa es la traspuesta. Entonces, como U es triangular superior, matriz triangular superior, nosotros sabemos que entonces su inversa también es triangular superior, ¿cierto? Pero a su vez, por definición, o por lo que tenemos acá, ¿cierto? Sabemos que U a la menos 1 es la traspuesta, pero sabemos que la U es triangular superior, entonces la traspuesta, que va a ser la inversa,
va a ser triangular inferior, es decir, u a la menos 1 es triangular inferior. Es decir, tenemos que u a la menos 1 es triangular superior y u a la menos 1 es triangular inferior. Entonces necesariamente, si esto le llamamos 1, ya esto lo llamamos 2, de que la inversa de u triangular superior y la inversa de u triangular inferior, entonces concluimos necesariamente que la inversa es matriz diagonal. Por ende, u, que es la inversa de esta inversa, también va a ser diagonal. Entonces con eso concluimos que u es diagonal. Ya, ahora si u es de la siguiente forma, digamos diagonal, con sus elementos diagonales u1 hasta u sub n, ¿cierto? De la igualdad u traspuesto por u igual a la identidad. Si desarrollan esto que está acá, esto va a ser equivalente. Bueno, si transponen una matriz diagonal, ¿cierto? Va a ser la misma matriz u, esta que está acá. Entonces cuando multiplican matrices diagonales, multiplican cada elemento de la diagonal de acá con el elemento diagonal de allá. Entonces, y esta matriz en el elemento ij es 1. Esto va a ser u sub i al cuadrado igual a 1 para todo i de 1 hasta n. Pero que u sub i al cuadrado es igual a 1 es equivalente a que estos u sub i vivan entre menos 1 y 1 para todo i de 1 hasta n. Entonces concluimos que la matriz u es diagonal y los elementos de esa diagonal solamente pueden tomar dos valores y esos son el 1 y el menos 1. Ya, entonces la última parte, que es la parte E, me dan una matriz de n por n con solo ceros y unos, tal que tienen un solo 1 por cada fila y columna. Es decir, estas son las que se llaman matrices de permutación. Nos piden probar que la matriz A es unitaria. Entonces esto es un ejercicio que aparece en el apunte y por esta ocasión lo vamos a dejar propuesto. Bueno, entonces esa sería la clase auxiliar. Cualquier duda que tengan me mandan un mail o lo preguntan por el foro.